Son las 4 de la mañana y por supuesto, ¿qué se hace a las 4 de la mañana? Se hace un video acerca de lo último que uno acaba de ver en televisión. Entonces acabo de ver el primer episodio de la serie de televisión Sherlock Holmes, que es una serie basada en las obras de Sir Arthur Conan Doyle del siglo XIX, pero con un nuevo toque. Toma lugar en el siglo XXI, entonces no es la época en la que los que hemos leído a Sherlock Holmes estamos acostumbrados. Y cuando yo escuché por primera vez que estaban haciendo esta serie, no me importó realmente. Pensé que iba a ser algo completamente fuera de lugar, que no iba a tener sentido. Por esa época también había leído que estaban haciendo una serie de Hannibal, entonces pues pensé que era básicamente como las películas de cuentos clásicos que están sacando ahorita, que pues, yo no sé, los cuentos que uno leía cuando era niño ahora de repente están cazando gigantes porque sí, porque pues, eso es lo que vende ahora, mal CGI y una historia barata para el cine. Pensé que estaban haciendo eso, pero entonces para la televisión, entonces Agentes de Shield, Sherlock Holmes y por supuesto Hannibal. No le puse mucha atención, pero hoy no podía dormir, entonces puse el primer episodio de Sherlock Holmes. Y debo decir, me gustó bastante. Pareció que es una serie muy bien hecha, por lo menos el primer episodio. Voy a hablar tanto de los libros como de la serie. Y probablemente revele varios detalles, así que si no quieren saber eso, no vean. Si es que alguien me está viendo, claro está. Primero, el primer episodio se llama A Study in Pink. Los que han leído saben que la primera obra de Sherlock Holmes se llama A Study in Scarlet, un estudio en escarlata. Acá es un estudio en rosado. Entonces, desde el principio uno ya ve que los escritores se están tomando libertades con respecto al material original. Ahora, a mí me encanta que hagan eso. Hay mucha gente que probablemente diga que si existe material, lo único que tienen que hacer es coger ese material y pasarlo a la pantalla. En mi opinión, eso puede llegar a ser aburrido, y por eso me han gustado las películas de Sherlock Holmes, o por lo menos la segunda. Toman el concepto de Moriarty y del cuento The Final Problem y lo transforman en una película, pero que tiene una escala mucho más grande, es mucho más atrevida, tiene muchas más cosas que el cuento. El cuento son solo 20 páginas y Moriarty aparece básicamente como en 2. Sí, eso es todo. No aparecen más. Para los que no se han leído el cuento y están esperando por fin llegar a The Final Problem, no, Moriarty aparece en 2 páginas y no vuelve a aparecer. Creo que le acabé de arruinar el libro a algunas personas. Pero acá se toman libertad, entonces el episodio inicia y de una vez le muestran a uno una mano que tiene un frasco y en el frasco hay unas píldoras. Entonces, por supuesto, los que ya nos leímos a Estoy en Escarlata enseguida reconocemos las píldoras, ya, de una vez. Entonces, pero son distintas a como lo describe el libro, ¿no? El libro los describe como que son translúcidas, casi se puede ver a través de ellas. Me hubiese gustado que hubiesen sido así, pero no tengo ningún problema con la forma en la que las hicieron. Entonces primero muestran a alguien en octubre y se toma una pastilla y muere. Entonces pues de una vez todos empezamos a pensar en la novela, y porque pues hasta el momento nosotros no sabemos a qué tan distinto va a ser. Pues, yo pensé que iba a ser básicamente la primera novela resumida en 1 hora y media. Afortunadamente no lo fue. Entonces una persona se lo toma y luego muestran otra cosa en noviembre y otra persona toma otra y luego en enero y otra persona toma una píldora y las 3 mueren, y luego aparece en una conferencia de prensa del Scotland Yard, no sé si todavía existe, creo que existe, no sé, y está alguien que hasta el momento pensé que se decía Lestrade, aparentemente es Lestrade, lo que uno aprende en televisión. Entonces está Lestrade y hay otra señora al lado y están dando una conferencia acerca de suicidios en serie. Entonces pues por supuesto suicidios en serie suena bastante absurdo, y la gente que está en la rueda de prensa sí está preguntando como que bueno, ¿cómo es que puede existir una serie de suicidios en serie? Eso no tiene ningún sentido. Para que sea en serie tiene que ser asesinatos, porque hay algún patrón. Cuando la gente se suicida no se suicida por un patrón, se suicida porque ya no quiere seguir viviendo.
Y mientras dan la conferencia, todos les empiezan a llegar mensajes de texto que dicen equivocado en momentos en los que está hablando Lestrade. Entonces, al principio yo pensé que era el asesino el que estaba enviando los mensajes, pero luego uno se da cuenta que realmente es Sherlock Holmes el que está enviando los mensajes para hacer quedar mal al Scotland Yard. Entonces luego pasan bueno, el capítulo realmente inicia es con escenas de guerra, y cuando inicia, pues yo no entendía por qué carajos había guerra de esa forma, y luego me acordé que en los libros Watson sirvió en la guerra de Afganistán, la segunda guerra de Afganistán, y que hace poco, hace algunos años, nosotros tuvimos una guerra en Afganistán, entonces pues ya todo tenía sentido. Luego de la conferencia de prensa entonces nos introducen a Watson. Watson está deprimido por la guerra, aparentemente tiene PTSD, Post Traumatic Stress Disorder, para los que no saben inglés, estrés postraumático por la guerra. Y nos muestran que él tiene un blog en internet. Entonces pues claro, tener un diario escrito a máquina estaba bien para 1880, pero para 2013 tenemos que tener un blog en internet. Entonces en el primer episodio no lo muestran, pero asumo que es donde Watson va a escribir las aventuras que tiene con Sherlock Holmes. Y bueno, luego lo muestran con una terapeuta que le dice que tienes que escribir en el blog, que esa es la única forma de pasar tu estrés postraumático, bla 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 bla. Pero la habitación de hotel en la que lo muestran es muy distinta como yo me la imaginé, porque en el libro, cuando yo lo leí, yo me imaginé que era un hotel 5 estrellas, por así decirlo, que era un hotel bastante lujoso, porque hay una parte en la que dice, si sigo gastándome el dinero así ya no voy a tener con qué vivir. Entonces yo había asumido que sencillamente era un hotel de muy alto estándar para una paga muy baja que él tenía, entonces estaba gastando todo el dinero solo en la estadía. Aparentemente no era así. Y bueno, él va caminando un día por la calle y se encuentra con un ex compañero igual que en los libros. Y él le dice, no, hay alguien que yo conozco que también está buscando una habitación, se llama Sherlock Holmes. Entonces ahí pasan a introducir a Sherlock Holmes. Y debo decir que la actuación de Sherlock Holmes está muy bien hecha. Cuando el personaje habla es como me lo imaginaba hablando en los libros. Es perfecta. Si acaso creo que exageraron un poco su persona, porque hay momentos en los que empieza a botar hechos. Digamos, cuando entran como tal a la escena del crimen y ven a una mujer en el piso y está escrito Reich, pues ya todos estamos pensando Reich, alemán de venganza. Y de hecho lo muestran cuando Sherlock Holmes está examinando, entonces ve Reich, alemán, noun, venganza. Y entonces entra un tipo que creo que se llama Alice, algo así, que la voz del tipo me recuerda mucho a la voz del hermano Lutez de Bioshock Infinite, tal vez sea la misma persona, no tengo ni idea. Y entonces entran, sí, ya hicimos un chequeo, es la palabra Reich en alemán para venganza. Y luego Sherlock Holmes dice, babosadas, ¿usted qué le está pasando? Si eso trató de escribir Rachel, ¿no se da cuenta? Ahí es cuando uno se da cuenta que los escritores se tomaron sus libertades. Y obviamente dejaron eso como chistes para las personas que conocen la literatura de Sherlock Holmes, porque en la literatura es al revés. Los policías, Gregson, si no estoy mal, es el que llega y dice, sí, él estaba tratando de escribir Rachel, pero no alcanzó y se murió. Y luego Sherlock Holmes dice, ¿Rachel? Estaban escribiendo Reich, que es venganza en alemán, y me voy y se va. Pero acá pues obviamente no pueden hacer lo mismo que en los libros. La estructura de los libros básicamente es, llega Sherlock Holmes, investiga un poco, se va, pasan 15 páginas y luego en las últimas 2 páginas Sherlock Holmes dice cómo resolvió el caso. Básicamente esos son los libros de Sherlock Holmes para los que no se lo han leído. Sin embargo son muy entretenidos. Acá obviamente no pueden hacer eso, acá pues tienen que ser más directos porque tienen solo 1 hora para contar una historia. Entonces, cuando Sherlock Holmes ve la escena y ya se da cuenta de todo, entonces él empieza a decir todo lo que ve, de una vez sin esperar.
Entonces pues es un cambio que puede que a algunas personas no les guste, pero pues dado que es una serie de televisión y que tienen tan poco tiempo para contar las historias, tiene sentido que lo hagan. En una parte vemos que Watson se encuentra con una persona justo cuando dejan la escena del crimen. Y esa persona, de la manera en la que lo presentan, es para que el televidente diga, ese es Moriarty. Él tiene que ser, porque él dice, Watson le pregunta, ¿y usted quién es? Si le pregunta a Sherlock Holmes, yo soy su enemigo, más bien su archienemigo. Entonces, claro, archienemigo, Moriarty, Moriarty. Pero pues obviamente es el primer episodio, no puede ser Moriarty. Lo siento si no se han visto el episodio. Pero sí, o sea, desde el momento en el que lo vi, supe que la idea del escritor era, el televidente tiene que pensar que es Moriarty, pero desde mi punto de vista, como era el primer episodio, no pueden introducirte una vez al villano principal. Entonces, pues no sabía quién era realmente y al final del episodio nos dicen, Mycroft. No es el mismo Mycroft que conocemos del libro, por lo menos no parece así. Pero sí, cuando Watson llega, el tipo le dice básicamente toda la vida y todo tiene sentido porque, pues, los que se han leído el libro, los libros saben que Mycroft es mucho más deductivo que Sherlock Holmes. Y cuando Watson llega de una vez, Mycroft le dice absolutamente todo lo que ha pasado. Una cosa interesante es que en algún momento del episodio, Watson le está preguntando a Sherlock Holmes que cómo dedujo todo lo que le dijo cuando lo conoció. Pues no les dije eso, pero pues pasa algo. Y él le dice, sí, supe que tu hermano era un borracho por el celular y porque está muy rayado en la parte del cargador y eso solo ocurre cuando la persona está ebria, cuando está sobria lo conecta de una vez. Me encantó que los escritores hicieran eso porque toman partes de la literatura de todos lados, no solo de la primera novela, de todos lados toman un poco. Porque hay una parte en la que Watson tiene un reloj de bolsillo y él le dice, veo que tu hermano era un alcohólico porque está rayado y eso solo se ve en la gente borracha. Me gustó que hicieran eso y bueno, para concluir el video, básicamente, viendo solo el primer episodio es una muy buena serie, quiero ver el resto, sé que van en la segunda o tercera temporada, quiero ver cómo termina esa serie, a ver cómo sigue, si cumple con las expectativas. Y eso es todo, no me había puesto enfrente de una cámara en años, años son años, y no había hecho un video en más de un año en el que solo se veían mis manos. Pero bueno, para los que se han quedado viendo todo esto y son suscriptores míos desde el año pasado, básicamente, que fue cuando empecé a subir videos, ¿por qué decidí hacer un video acerca de un programa de televisión? Básicamente porque cuando creé este canal lo creé para subir cosas que me gustaran a mí, sin importar si a la gente le gusta también o no, cosas que me gustan a mí, si la gente lo disfruta, que lo vea, si no, pues no lo ven. El año pasado resultó que por fin compré cipos, que era algo que había querido hacer por mucho tiempo, pero no me había animado a salir y buscar, y resultó que a unas cuadras de mi casa los vendían, entonces por eso ocurrió eso y pensé que la gente necesitaba algunos videos acerca del cuidado de los cipos. Todavía tengo mis cipos, allá aquí al lado los tengo. Pero bueno, espero subir más cosas a este canal, tal vez, pero ahorita tengo un poco de tiempo libre, como un mes todavía, tal vez suba más videos, tal vez no, todo depende de cómo me sienta. Pero bueno, eso es todo, adiós.